Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, la vela está, aunque está subiendo un 0,18%, la vela es negativa, envolviendo la vela de ayer a la baja, en este gráfico del futuro, lo cual no es bueno. Sube el Dow Jones, o sea que las que siguen flojas son las tecnológicas, de nuevo, 0,65% el Dow Jones, que ha marcado máximo histórico en el día de hoy, pero las tecnológicas, que es lo que está marcando el movimiento de estos últimos días en el SP 500 y en el Nasdaq, están hacia abajo, como veis, estamos otra vez cerca de los mínimos que hizo a principios de este mes, entre la primera y la segunda semana, otra vez, esa zona, que en teoría es un soporte. Si se pierde, pues la figura puede ser un doble techo, o sea que cuidado con esa zona también. Y el DAX alemán, en cambio, sube un 1,05%, que también tiene mejor pinta como el Dow Jones, porque tampoco hay tantas tecnológicas aquí, ¿no? Así que estamos viendo una división ahora mismo en el mercado clara entre tecnológicas y no tecnológicas. Las tecnológicas están corrigiendo fuerte porque eran las que habían subido mucho últimamente, y las no tecnológicas están tomando el relevo, pero no es suficiente para compensar en los índices como el SP 500 o como el Nasdaq. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hoy ha salido un dato de inflación malo en Estados Unidos. Entonces, en el momento que ha salido ese dato, aquí en este gráfico horario vemos cómo ha caído abruptamente el mercado, y eso ha provocado también una caída muy fuerte en Bitcoin en la misma hora. Como veis, aquí también estábamos en 61.280 y se ha desplomado otra vez hasta 58.000 aproximadamente. Ahora ha rebotado, estamos en 59.734, pero la vela sigue siendo negativa en el día de hoy. Han aprovechado también, ya que pasaba por allí, para meter más porquería sobre MicroStrategy en las redes sociales, donde la basura pulula constantemente. Y bueno, pues aprovechan este mal momento del mercado con posibles subidas de tipo de interés, con inflación alta, para meter porquería sobre MicroStrategy y presionar más sobre Bitcoin. De momento, pues tanto ayer como hoy, desde los mínimos, ha rebotado con cierta fortaleza, cierta entre comillas, porque en otras situaciones que hubiésemos estado más sobrevalorados, la caída sería muchísimo mayor. Pero seguimos mal, lo decíamos a la mañana, podemos salvar los muebles otra vez al cierre, pero seguimos estando en una zona peligrosa, con los índices también amenazando figuras feas en los índices, en el Nasdaq, en el SP 500. Y claro, si no salimos de ahí y los índices se van para abajo, todos estos que meten porquería por internet sobre MicroStrategy o sobre otras cosas, aprovecharán para hacerlo, y eso hará que el mercado siga cayendo. Así que estamos expuestos ahora mismo. No se fortaleza por ningún lado. El mayor comprador que tenemos, que es MicroStrategy, ahora mismo no puede comprar. Bastante tiene con aguantar el chaparrón. Y en esa situación estamos, muy negativa, pero en estas situaciones negativas el mercado suele reaccionar. No quiere decir que, que vayamos a subir en el medio o largo plazo, pero en el corto plazo sí que deberíamos rebotar con cierta fortaleza. Pero claro, necesitamos que el ambiente alrededor esté un poquito mejor, un poco más calmado la bolsa, un poco de rebote del SP 500, y todavía pues parece que no estamos en esa situación. MicroStrategy sigue cayendo abruptamente porque, como ya digo, aprovechan para meter porquería, y cae un 7,08%. Y nada, no hay mucho que decir aquí. O sea que hasta que el mercado no reaccione, las cosas van a seguir mal para MicroStrategy y para Bitcoin también, claro, evidentemente. Veremos a ver qué pasos toma MicroStrategy. Supongo yo que tendrán pensado algo también para esta situación, porque eh, si el mercado sube, pues las cosas son fáciles; si el mercado baja, las cosas no son tan fáciles, pero también hay que tener alguna solución para esta situación que tenemos ahora, ¿no? Seguimos con el resto de mercados. Vemos cómo el petróleo está subiendo un 1,56% en el día de hoy, pero como ya veis está a unos precios muy muy razonables. Rebota también el oro un 1,11% después de las últimas caídas. O sea que ya veis que el oro rebota. Ayer caía el oro y caía Bitcoin. Hoy sube el oro, sigue cayendo Bitcoin. No, da igual.
Bitcoin se apunta a lo que caiga. Si hoy cae el Nasdaq, se apunta al Nasdaq. Si mañana cae el oro, se apunta al oro. Todo lo que baje se apunta a Bitcoin. A las subidas no se apunta. Sube el oro, no sube. Sube el Dow Jones, no sube. Si baja, seguro que se apunta. Bueno, la plata rebotando también un poco, pero ya veis que ha roto soportes claramente, está haciendo un pequeño pullback, lo mismo que el platino rebotando un poco también en el día de hoy, después de haber perdido soportes en los días anteriores. El euro rebota también un poco contra el dólar, también misma situación, había perdido soportes y va un poquito hacia esa zona de resistencia de nuevo, como vemos en este gráfico. El dólar australiano hace algo similar que el euro, rebotar un 0,30% también después de haber perdido estos últimos días también niveles. La siguiente zona es 0,6853 y si pierde ese nivel seguirá para abajo. Dólar estadounidense contra dólar canadiense corrigiendo, puede apoyarse en los máximos que hizo finales del año pasado, 1,4120 aproximadamente, y luego volverá a retomar el movimiento alcista. El euro contra la libra ya está a punto de perder esta zona, muy cerca de hacerlo, que necesita cerrar por debajo claramente, pero ya va presionando esos precios cada vez más fuerte. La libra contra el yen sube un 0,32%, o sea que de momento no se sale de la cuña, pero también está tanteando esa zona ya desde hace unos días. Y la libra contra el dólar rebota igual que rebota todas las divisas contra el dólar en el día de hoy. Gráfico muy similar al del euro dólar, pero que tiene un soporte en esta zona de los 1,3020 que el euro contra el dólar ya no tiene porque ha perdido todos los soportes que tenía en este último año. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.